Aquella noche no fue una noche común, no fue una historia más en los registros antiguos. Fue la noche que cambió el destino de una nación entera. La noche en la que una simple señal en una puerta hizo toda la diferencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentía vivir bajo una promesa tan seria? ¿Cómo era esperar en silencio mientras algo invisible recorría las calles? Esta no es solo una historia del pasado, es un mensaje que atraviesa generaciones. Y hoy vas a descubrir por qué sigue siendo tan poderosa. Egipto era la potencia más grande de su tiempo. Su arquitectura impresionaba. Su autoridad era incuestionable. Su sistema parecía invencible. Pero dentro de ese imperio existía un pueblo oprimido, viviendo bajo cargas pesadas y trabajos forzados. Los hebreos habían pasado años soñando con libertad. Y en medio de esa situación, Dios levantó a Moisés para anunciar que el tiempo de la liberación había llegado. Antes del acontecimiento final, ocurrieron señales extraordinarias que demostraban que el poder de Dios era superior a cualquier autoridad terrenal. Cada señal era una invitación al cambio, cada advertencia era una oportunidad para evitar consecuencias mayores, pero el corazón del gobernante permanecía firme en su decisión de no dejar ir al pueblo. Entonces llegó un anuncio decisivo. Se declaró que esa sería la última noche antes de la liberación. Una noche diferente a todas. Una noche que dividiría la historia en un antes y un después, pero también fue dada una instrucción clara y específica para el pueblo hebreo. Cada familia debía elegir un cordero sin defecto, un animal sano, cuidado y especial. Durante días debían observarlo. No era un acto impulsivo, era intencional. Luego, en el momento indicado, debían prepararlo conforme a las instrucciones recibidas. Y algo muy importante, debían colocar una señal visible en la entrada de su casa. Esa marca sería reconocida. Esa señal indicaría obediencia. Esa señal representaría confianza en la promesa divina. La declaración fue clara: al ver la señal, el juicio pasaría de largo. Detente un momento y piensa en eso. No era el tamaño de la casa lo que marcaría la diferencia. No era la posición social, no era la influencia ni la riqueza, era la obediencia a una instrucción específica, era creer antes de ver el resultado, era actuar confiando en la palabra dada. Mientras el sol descendía aquella tarde, algo distinto se percibía en el ambiente. En las casas hebreas había preparación. Vestían ropa lista para viajar. Ajustaban sandalias. Preparaban alimento sencillo y rápido. No era una cena cualquiera, era una cena con expectativa. Comían sabiendo que algo grande estaba por suceder. ¿Te imaginas la conversación entre padres e hijos? Tal vez los niños preguntaban por qué todo era diferente. Tal vez querían entender el significado de aquella señal en la puerta. Y los padres, con voz firme pero cargada de emoción, explicaban que Dios cumpliría su palabra. En contraste, en otras casas, la noche parecía normal. Todo seguía su curso habitual y muchas veces así ocurre en la vida. Algunos perciben que algo importante se acerca, otros continúan como si nada fuera a cambiar. A la medianoche llegó y con ella el cumplimiento de lo anunciado. Fue una noche que marcó profundamente a Egipto. Una noche recordada por generaciones, pero en las casas donde había obediencia, la promesa se cumplió exactamente como fue dicha. El juicio no entró. La señal fue suficiente. Imagina el silencio dentro de esas casas. Familias reunidas, respiración contenida, esperan.
Y luego, la certeza de que la promesa había sido real. La señal había sido reconocida. La protección había sido efectiva. Esa experiencia no solo significó preservación, significó el inicio de la libertad, porque al amanecer la orden fue dada, el pueblo podía salir. Lo que parecía imposible durante años ocurrió en una sola noche. La opresión terminó. El camino hacia una nueva etapa comenzó. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. El cordero elegido no era cualquier animal. Representaba pureza, representaba dedicación, representaba sustitución, y siglos después esta imagen sería comprendida de manera aún más amplia, porque la historia de aquella noche apuntaba hacia algo mayor. Era en la idea de que la obediencia y la confianza en la provisión divina traen vida y libertad. La señal en la puerta era visible. No bastaba con creer internamente, era necesario actuar. La fe se demostraba con una acción concreta. Y ese principio sigue vigente. No se trata solo de intención, sino de decisión. Ahora quiero preguntarte algo directamente. Si tú hubieras vivido esa noche, ¿habrías seguido cada instrucción aunque no entendieras todos los detalles? ¿Habrías confiado plenamente en la palabra recibida? Porque muchas veces queremos garantías visibles antes de obedecer. Pero esa noche la garantía era la promesa misma. La historia nos enseña que Dios advierte antes de actuar, que ofrece una salida antes de que llegue la consecuencia, que da oportunidad antes de cerrar un ciclo. Y la diferencia estuvo en quién escuchó y respondió. En las casas donde hubo confianza, hubo paz. En las casas donde no hubo respuesta, la noche fue distinta. No porque Dios no hubiera hablado, sino porque no todos decidieron escuchar. Y aquí está el punto que transforma esta historia en algo personal. Todos enfrentamos momentos decisivos, momentos donde una decisión pequeña tiene consecuencias grandes, momentos donde obedecer puede parecer extraño, pero es el camino hacia algo mejor. Tal vez hoy no estamos marcando puertas físicas, pero seguimos tomando decisiones espirituales, seguimos eligiendo en qué confiar, seguimos determinando qué define nuestra casa, nuestro corazón, nuestra vida. Aquella noche en Egipto no fue solo un evento histórico, fue el nacimiento de una celebración que recordaría generación tras generación que la libertad tiene un origen, que la protección fue provista, que la promesa se cumplió exactamente como fue anunciada. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. La verdadera seguridad no proviene del entorno, sino de la relación con quien dio la promesa. No era Egipto quien decidía el resultado final, no era el sistema, era la palabra divina. Muchos hoy buscan estabilidad en estructuras humanas, en sistemas económicos, en posiciones sociales, pero esa noche demostró que todo puede cambiar en cuestión de horas. Lo único firme fue la promesa cumplida. Imagínate el amanecer siguiente, familias hebreas saliendo con esperanza renovada, niños observando un horizonte que nunca antes habían visto como posibilidad real, padres caminando con la certeza de que la obediencia había abierto la puerta a un nuevo comienzo. La señal en la puerta no solo evitó una tragedia, abrió una temporada de libertad. Y ahora vuelvo a preguntarte, ¿qué señal define tu vida hoy? ¿En qué estás confiando?
¿Qué decisión estás postergando que podría cambiar tu futuro? Esta historia no fue escrita para generar temor, sino para revelar un principio eterno. Cuando Dios da una instrucción, hay propósito detrás. Cuando Él advierte, es porque desea proteger. Cuando Él promete, cumple. Tal vez sientes que estás en tu propio Egipto, enfrentando limitaciones, cargas o situaciones difíciles. Pero la misma historia que habla de una noche decisiva, también habla de una salida real. La libertad comenzó con una decisión de confianza. Si este mensaje está hablando a tu corazón, no lo ignores. No lo dejes pasar como una historia interesante, más reflexiona. Pregúntate qué significa para ti hoy. Y ahora quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios la palabra confío. Quiero saber que estás aquí, que este mensaje llegó hasta ti. Dime desde qué país nos estás viendo. Comparte este contenido con alguien que necesite. Recordar que las decisiones correctas traen nuevos comienzos. Suscríbete al canal si deseas más relatos bíblicos explicados con profundidad y claridad. Activa la campana para no perderte los próximos mensajes que pueden fortalecer tu fe y ampliar tu comprensión, porque la historia de aquella noche no terminó en Egipto. Su significado sigue vivo. Sigue enseñando, sigue invitando a confiar. La pregunta final no es solo histórica, es personal. Si una noche decisiva llegara hoy, ¿estarías preparado? ¿Has escuchado la instrucción? ¿Has tomado tu decisión? La promesa fue clara entonces y sigue siendo clara ahora. La diferencia siempre está en responder.